con el doctor José Manuel Galván, coordinador del trasplante del Hospital Costa del Sol. Ya hemos hablado con él hace unos cuantos meses, pero había que destacar cómo en los 2 primeros meses, antes de que surgiera la dichosa pandemia del coronavirus, pues ha habido resultados muy positivos en hasta 4 donaciones multiorgánicas centradas en lo que es el distrito sanitario del Hospital Costa del Sol. Doctor Galván, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Pues aquí estamos, porque, bueno, antes de nada, bien de salud, todo superado, tema de coronavirus y demás, todo bien, ¿no? Todo controlado. Sí, de momento está todo controlado y la cosa parece que está normalizada. Bueno, a ver cuánto dura. Vamos a ver, eso decimos porque, bueno, no es su especialidad, pero bueno, se han hecho distintos llamamientos de que hay que continuar, lógicamente sin bajar la guardia, porque todavía está latente este COVID-19 y que, bueno, hay que irlo, entre comillas, arrinconando al máximo. Bueno, vamos a hablar de la materia que siempre hemos dicho, donaciones de órganos, trasplantes en la zona de la Costa del Sol, la provincia de Málaga y por ende en España, somos de los más solidarios y de los que sirven de ejemplo a nivel mundial. Recordemos que la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes de España, es considerado modelo y número 1 a nivel mundial de trasplantes y de donaciones. Estos son datos confirmadísimos de la último ejercicio, ¿no, doctor Galván? Sí, continuamos siendo los mejores en este aspecto, gracias a la población que está concienciada y a los profesionales sanitarios. La verdad es que sí, seguimos siendo punteros. En efecto. Volvemos aquí a la costa. Los 2 primeros meses del año, enero, febrero, y a partir de marzo ya surgió lo que todos sabemos, se produjeron 4 donaciones multiorgánicas, 8 de córnea y 3 de tejido. Esto ha generado pues unos resultados positivos para las distintas operaciones posteriores que se realizaron. Pues sí, fueron unos datos esperanzadores de que íbamos a hacer un año récord. En 2 meses 4 donaciones, eso quiere decir que podríamos pasar de 20 donaciones al año. Y eso está súper bien. Después vino el COVID, tuvimos que utilizar las UCIs para el COVID y todo se paralizó un poco. Pero bueno, volvemos a estar otra vez aquí a pie de cañón porque hay mucha gente en la lista de espera y esperamos que se recupere y volver a coger esa senda que habíamos cogido totalmente ascendente. Eso le iba a decir. Todo el mundo, claro, en los distintos hospitales, tanto públicos como privados, ha sido clave atajar y atender el coronavirus. Pero distintas patologías, y sobre todo los que estaban en espera de órganos y demás, eso han tenido que ir sufriendo, entre comillas, la lista de espera. ¿Cómo está la situación? O sea, ¿cómo han ido ustedes, entre comillas, atendiendo a estas personas que están en estas listas? Bueno, las personas que estaban más críticas, que su vida a muy, muy corto plazo dependía de recibir un órgano, pues a esas personas se les ha ido atendiendo, porque las UCIs estaban llenas de pacientes con COVID, pero se ampliaban las UCIs, como en el Hospital Costa del Sol, que se amplió las camas de UCI, se utilizaron quirófanos para poner camas de UCI, e incluso otras partes del hospital para pacientes que no tuvieran COVID y que estaban críticos. Y en esa zona de quirófanos con camas de UCI, pues teníamos preparado por si surgía algún buen donante, porque las personas que estaban en emergencia cero, código cero, y necesitan un órgano para sobrevivir, pues estas personas sí que se les ha podido atender. Otras personas que tienen una enfermedad crónica, casi terminal, pero que pueden sobrevivir, pues han estado esperando más tiempo. Pero por suerte ya esta semana pasada, ya hemos conseguido a nivel de toda Andalucía remontar las donaciones y ya estamos a los mismos niveles de donaciones que el año pasado. Es decir, a estas alturas. Es decir, que esas, entre comillas, previsiones que se hacían con los 2 primeros meses de febrero, después ha habido el parón hasta ahora, hasta junio, sí. Que se ha remontado el vuelo a nivel de donaciones y de operaciones, ¿no, doctor? Ahora ya sí, estamos en la semana 25 del año y estamos al mismo nivel que la semana 25 del año pasado. Ahora, desde la semana 10, que era, me parece que el 1 de marzo, hasta ahora, pues la actividad ha disminuido muchísimo, porque aparte de que estaban las UCIs ocupadas, todos los respiradores ocupados, es asegurando de que el donante no tenga el COVID para no pasarle el coronavirus al receptor, que se ha complicado todo mucho. Siempre que hablamos con usted y con los especialistas que corresponden al tema de coordinadores de trasplante,
siempre digo lo mismo. La importancia de la medicina hoy en día es el carácter multidisciplinar que tiene atender casi todas las patologías en este apartado de donaciones y trasplantes es clave, porque si no, es que no solamente son médicos de urgencia, intensivistas, urólogos, oftalmólogos, traumatólogos, anestesiólogos y los necesarios enfermeros, es decir, un equipo enorme, porque si no se trabaja en conjunto no se puede conseguir el éxito. Así es una cadena de muchas piezas y prácticamente cuando tenemos un donante ha intervenido casi todas las especialidades del hospital, enfermería, auxiliares, gente de laboratorio, de radiología, aparte de todos los cirujanos, intensivistas. Es un donante genera mucho trabajo y es una cadena muy engrasada de muchos años que funciona de maravilla y eso llena al coordinador de trasplante, ver cómo todo el mundo colabora para conseguir órganos para las personas que están esperándolo. La verdad es que sí. Recordemos que desde el año, si no me equivoco, creo que no, del año 2002, el Hospital Costa del Sol, que recordemos es el hospital de referencia y que atiende desde Manilva hasta Torremolinos, cualquier tipo de asistencia pública, pues de ese año recibió la acreditación correspondiente por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para la extracción de órganos y tejidos. Es correcto, el año 2002, sí, ¿no? Desde el 2002, sí. Somos un hospital de explantes, de conseguir donantes. Sí. Tengo aquí datos que en total suman, ya ese margen de marzo, abril, mayo, junio, etcétera, habrá que añadirlo en la siguiente numerología que se haga de estadística. Tenían 124 donaciones multiorgánicas, 73 tejidos osteontinosos y 258 córneas, que para un hospital, que recordemos, aquí la costumbre de decir el comarcal, pero bueno, vamos a seguir llamando, son datos muy altos, ¿no, doctor Galván? Muy positivos, ¿no? La verdad es que sí. Siempre decimos lo mismo, son datos positivos, muy altos, que vamos aumentando, pero todavía no son suficientes. Mientras haya gente en lista de espera esperando un órgano, nosotros no vamos a parar. No tenemos un techo. El techo es conseguir que no haya nadie esperando un órgano, que todo el mundo que necesita un órgano para mejorar su calidad de vida o para sobrevivir pueda disponer de él en cuestión de poco tiempo, de pocos meses. Es decir, sí, la verdad que estamos muy contentos con la población que tenemos e incluso los que vienen de vacaciones de fuera confían en el sistema sanitario andaluz, el español y todo el mundo colabora y estamos súper contentos con el número de donaciones. Los datos que nos ha pasado el departamento de prensa del hospital, la amiga Isma, me confirma lo que el año pasado hablamos, recuerdo finales del año cuando se hacía un balance, es que la edad media del donante en el Hospital Costa del Sol es de 61,4 años, pero esto tiene explicación. Antes, afortunadamente, se producía o había más accidentes de tráfico, con lo cual fallecían gente más joven. Ahora se ha frenado esta curva, afortunadamente, del tema de siniestros en la carretera, con lo cual, entre comillas, los donantes son personas mayores que mueren por distintas patologías. Ese es el cambio, por eso se sube esa edad, ¿no, doctor Galván? Sí, ahora el donante típico es una persona de 60 años o más que ha tenido un daño neurológico catastrófico, intratable y irrecuperable, como es una hemorragia cerebral o un gran infarto cerebral. Eso es el paciente típico hoy en día, el más abundante. Gracias a Dios, porque antes era la gente joven, los accidentes de moto, de coche. En estos 2 primeros meses, tengo aquí el dato que las personas que han donado han sido 4 mujeres y 3 hombres con edad media de 65, con lo cual se ha superado ese dato de los 61 años. Uno personalmente, hace años ya, bueno, era la etapa de José Luis García Arbolella, consejero de salud de la Junta de Andalucía, tuvo un tiempo ahí, uno trabajando en el área de salud de la delegación en Málaga. Tuvo la suerte de participar en un programa que hicimos para los inicios entonces de la televisión autonómica, que era la lucha por llegar a tiempo de un corazón. Nos subimos a un avión, se llevaba a Córdoba, porque entonces era referencia el hospital Reina Sofía, pues, ¿no? El Reina Sofía de Córdoba era uno de los hospitales de referencia en el tema de trasplantes y demás. Eso todavía, supongo que sí, se sigue viviendo, ¿no? Las carreras para intentar llegar a tiempo, cuando se levanta Salud diciendo opción de tal, que eso seguimos igual, ¿no?
Sí, han mejorado las técnicas de extracción de los órganos y de preservación, conservar los órganos hasta que se puede implantar en el receptor. Han mejorado mucho las técnicas, pero sigue habiendo prisa, y sobre todo con el corazón, que es un órgano que una vez que se extrae del cadáver, en la nevera, en la isquemia fría, aguanta 6 horas y poco más. Entonces hay que darse muchísima prisa en la extracción, el empaquetado, ir corriendo al hospital donde se va a poner. Entonces el corazón es el órgano que más deprisa hay que ir. Recuerdo, para que se esté en perfectas condiciones y pueda funcionar en el receptor. Recuerdo que lo que dice usted perfectamente, lo tengo delante porque iba en la, vamos a llamar nevera, el colocado el órgano y era una carrera máximo en aquel tipo, bueno, volar a Córdoba, pues era teóricamente fácil y sí que era una auténtica carrera después para llegar todo preparado al hospital. Tengo aquí una pregunta, pues este programa, a ver, hoy cumplimos el 173, es bastante interactivo y tenía, cuando ya anunciamos a nuestros oyentes que iba a hablar el coordinador del trasplante del hospital, algunos nos han hecho algunas preguntas y me dicen, ¿cuál es el trasplante más complicado de hacer? Pues yo no soy cirujano, pero yo creo que el más complicado es a nivel de adulto, entre el hígado, páncreas, suelen ser los más complicados. El de pulmón también es muy complicado, pero sobre todo también el posoperatorio, pues es un órgano más que es más sensible a las infecciones. Pero yo creo que el más complicado es hígado y páncreas, son bastante complicados. El riñón es más fácil, el corazón, aunque llama más la atención, no es tan complicado como el hígado y el páncreas. Vale. Es lo que te dice, pues suena mucho, pero vamos, para un especialista, pues, entre comillas, puede ser más cercano. Una cosa que es importante, en todas las patologías, cuando ya los especialistas tienen que atender, la labor, como yo digo, psicológica, es clave. ¿Cómo tratan ustedes desde el área de coordinación de trasplante esa, entre comillas, labor de mentalizar al paciente cuando pasa un tiempo, pasa otro? Y supongo que irán, preguntarán cómo va la cosa, cómo va lo mío, etc. ¿Cómo se trabaja eso desde el punto de vista psicológico? ¿El paciente que está esperando un órgano? Sí. Pues, nosotros es que no somos trasplantadores, esa parte, la parte bonita, la de ofrecer y dar un órgano a las personas que están esperando, no lo vivimos nosotros aquí en el Hospital Costa del Sol. Pero, por ejemplo, el paciente que está en diálisis, que va 4 horas de diálisis 3 veces por semana, todos los meses, pues lo controla el nefrólogo. Y es el nefrólogo el que lo ve esas 3 veces por semana, cómo se dializa, habla con él, no te preocupes, Pepito, Juan, Antonia, que estás en la lista, que ya verás. Son sobre todo los especialistas que llevan a los enfermos. De riñón los nefrólogos, del hígado los cirujanos digestivos, los cirujanos torácicos de pulmón. Son ellos en sus consultas externas que van controlando a estos enfermos que están justitos, que tienen una calidad de vida bastante tocada y lo ven con mucha asiduidad, o cada mes o cada 2 meses, y son ellos los que ejercen esa labor de dar paciencia, tranquilidad y mucha paz y que no se preocupen, que tarde o temprano conseguiremos un órgano para ellos. Afortunadamente se ha ido, la sociedad va evolucionando en todos los sentidos y en eso se ha adelantado bastante. No cuando ocurre un accidente, normalmente un accidente inesperado, aquellas, entre comillas, largas charlas para convencer a los familiares que viene usted lo positivo que es para seguir con vida a otras personas, tal y cual, eso cada vez es menos complicado de conseguir. La gente está más concienciada, ¿no, doctor Galván? Sí, la verdad es que sí, que cada vez la gente está más por la labor de donar. Pasa que a veces hay situaciones diferentes, ¿no? Si un chiquillo en una moto tiene un accidente con 18, 19 años, pues a esa madre, el dolor de esa madre no es muy difícil. De eso es imposible de paliar, hay que apoyarla en el disgusto, en el duelo y ser lo más humano posible. Pero la gran mayoría hoy es más fácil, porque como son gente más mayores ya no le piden los órganos a los padres. ¿Me puede dar usted los órganos de su hijo? No, ya le pedimos los órganos a los hijos, porque el que ha fallecido es el padre, de 60 y pico, 70 años. Entonces es más fácil, es más fácil.
También ahí tengo que recordar que en el año 2004 se puso en marcha, que fue una de las primeras comunidades autónomas que instauró este servicio, el registro de voluntades vitales anticipadas, con el cual cualquier persona, cualquier ciudadano puede dejar constancia de ser donante de órganos y tejidos. Ahí entre comillas, se gana bastante tiempo y solución para las posteriores intervenciones, ¿no? Sí, eso, o sea, hay que, a través del teléfono de Salud Responde, uno puede hacer su voluntad anticipada, puede decir, llegado el momento, si quiere ser donante o no, cómo quiere que le trate, si quiere máquina o no quiere máquina, pero lo que más importa, lo fundamental, es decirle a tus familiares más directos y a tus amigos que si llega el momento o cuando llegue el momento, tú quieres ser donante. Esa palabra dada a tu familia más directa es más importante incluso que la voluntad anticipada. Eso le iba a preguntar yo ahora. ¿Cómo se puede? Porque aquí siempre intentamos, lógicamente, divulgar, para eso se hace este programa, todo lo que ocurre sobre el tema de la salud. ¿Cómo puede una persona convertirse en donante de órganos y tejidos? Pues lo fácil es decírselo a tus familiares más directos. Y lo más oficial es llamar a Salud Responde de la Junta de Andalucía o acudir a tu centro de salud o asociaciones como la Asociación de Trasplantados Renales, ALCER, o al Hospital Costa del Sol, y te pones en contacto con el personal que atiende al usuario y le quieres decir, yo quiero ser donante, quiero sacarme el carnet de donante, y hacer tu voluntad anticipada. Pero lo más importante es decírselo a tus seres queridos. Y mira, yo, cuando llegue el momento que llegará, como a todo el mundo, pues si es posible, quiero donar. Recuerdo aquí, aunque lo que ha dicho el doctor Galván es lo más directo, que no obstante, si hay gente que los quiere institucionalizar, podemos decirlo, pues el teléfono de Salud Responde es el 955 54 50 60, 955 54 50 60, y también el teléfono de la Coordinación Autonómica de Trasplante, del SAS, del Registro de Salud, teléfono gratuito, 900 400 034, 900 400 034, esas son las vías, vamos a llamar oficiales, para convertirse en personas donantes de órganos y o tejidos, y si no, lo que ha dicho el doctor Galván, comunicárselo a sus más directos familiares, y en el momento, lamentablemente, que llega, pero que cuanto además llegue tarde mejor, surge el fallecimiento de una persona, pues que se pueda, entre comillas, servir viviendo de vida para otra persona. ¿Serían necesarias, uno que, por aquello de estar en los medios de comunicación de hace un taco de años ya, en este capítulo, yo creo que contra más campañas de información que se hagan en el tema de donaciones de órganos y demás, nos quedamos cortos, ¿no, doctor Galván? Sí, porque la negativa familiar a la donación cada vez está disminuyendo, pero todavía hay un 15% de la población que no entiende lo de donar, ya que uno se va a arreglar vida, no lo tiene claro. Entonces, mientras hay una persona que no esté bien informada o no lo entienda, pues toda campaña es poco. Siempre que hablamos, en este caso desde Marbella para el mundo, cuando hay que hablar de donaciones y de trasplante, hay que hablar de médula ósea, y hay que hablar, lógicamente, de Pablo Raez. Siempre, hace poco que ya no, las fechas fue este mes de junio, falleció el marbellero. Siempre digo lo mismo, la labor que hizo él en la, entre comillas, difusión y apoyo para que la gente se convirtiera en donante de médula ósea, eso es impagable, y todavía se siguen obteniendo los réditos de aquel éxito, ¿no, doctor? Sí, por supuesto. Aquello fue un hito en la donación de médula ósea y en la donación en general, porque fue una persona que llegó a la sociedad con todo lo que le explicó a través de las redes sociales cómo era, y la verdad es que impactó, y todavía fue un hito. Y los números mejoraron muchísimo a partir de ahí, y el número de donaciones se multiplicó por 7, por 8, y todavía hay más donantes de médula ósea que antes de la época de Pablo. La verdad es que sí. Y eso es lo que llega a la gente. Aunque el profesional como yo esté hablando de la donación, lo importante y tal, lo que llega de verdad es el mensaje del paciente enfermo, el que explica su problema y que no puede vivir si no recibe la generosidad de otro. Estos son los relatos más importantes, los que llegan de verdad.
Siempre que lo decimos nos tenemos que acordar de Pablo, una entrevista de las que se le ha quedado uno pendiente de hacer cuando hablábamos con él y cuando tú estés recuperado plenamente te dedicamos todo el espacio completo. No pudo ser, una pena. Saludo a Pablo donde se encuentre y que verdaderamente lo que hizo pues fue, como bien dice el coordinador de trasplante del Hospital Costa del Sol, absolutamente impagable. Entonces este año ya terminando, la idea de los cálculos que estiman, vuelvo a repetir, esto es muy difícil de determinar. ¿Qué cifra podríamos movernos en cuanto a el Hospital Costa del Sol? Más o menos. No, ahora nos quedamos en 4. En febrero estábamos en 4 y ahora seguimos en 4. Yo espero que esto mejore y lo ideal en por la población que abarca el hospital, entre alrededor de 15, más o menos 2, sería lo ideal, por las características del hospital y por la población que abarca. Muy bien. 15 más menos 2. Pues esperemos que... Hay mucho trabajo todavía por delante. Eso le iba a decir, el trabajo queda. Además, como bien dicho, lo he comentado antes, que esto, el doctor José Manuel Galván aparece como coordinador local, pero es que el equipo está formado por médicos de urgencia, intensivistas, urólogos, oftalmólogos, traumatólogos, anestesiólogos y profesionales de enfermería. Creo que no me he quedado fuera de ninguna especialidad, ¿no? No. Ahí están todos. Si no es junto por todo este trabajo, no se puede conseguir el éxito. Pues, doctor José Manuel Galván, coordinador de trasplante en el Hospital Costa del Sol, Distrito Sanitario Costa del Sol, como ha dicho, desde Manilva hasta Torremolinos, muchísimas gracias por atendernos y que la gente, que sabemos que es tremendamente solidaria en Marbella, Costa del Sol, pues aumenten el número de donantes de órganos y tejidos y que sigan para seguir dando vida. Un saludo y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, que sois una pieza más de esta gran máquina con todos los engranajes. Tú has hablado de todos los médicos y enfermeras que participan, pero los medios de comunicación y los locales sobre todo, que son los que nos tocan a nosotros, sí, forman parte también de ese gran engranaje. Sin vosotros tampoco habría donación. Muchísimas gracias. Para eso estamos, José Manuel. Ese es el objetivo del programa ya para 5 años y pico, pues divulgarlo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Vale, las 6:28.